Hola a todos. Este fanfic no me pertenece. El creador original es Mikora. En la descripción les dejaré el link directo para que puedan ir a leer la obra y apoyar su excelente trabajo. Subaru y las 7 estrellas Mikora Chapter 16. El inicio de una era aparece el nuevo Sin de los Páramos parte segundo notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. Cierto comerciante, con un amplio sombrero verde que ocultaba parte de su rostro y acompañado de su fiel dragona de tierra, regresaba cabizbajo hacia su posada. Sus intenciones eran claras: hacerse con un lote completo de las famosas cremas de la compañía Pleiades. Sin embargo, al llegar descubrió que todo el stock del día ya había sido vendido. ¿De verdad que liquidan todo?, masculló con fastidio, tirando de las riendas de su bestia. Mañana tendré que madrugar, no queda de otra. Con esa resolución, al día siguiente se presentó junto a su confiable compañera frente a la tienda Pleiades. Desde temprano se formó en la fila, guardando paciente la apertura de las puertas. Las horas se estiraron como caucho bajo el sol abrasador. Para cuando el reloj marcaba el mediodía, la tienda seguía cerrada. ¿Abrirán más tarde? Qué extraño, en Kyo abrían al menos 2 horas antes, pensaba, inquieto, mientras secaba el sudor del cuello. Lo que ignoraba era que aquel día la tienda no abriría. Los de Pleiades solían tomarse un descanso a la semana, algo raro en Kararagi, y aún más si se comparaba con Lugúnica, el país natal del comerciante. Allí los caballeros recibían como mucho un día libre al mes, y para los obreros ni hablar. Faltar equivalía a renunciar al pan diario. Mientras rumiaba su impaciencia, sus ojos se toparon con una escena peculiar. Un muchacho de cabello negro y mirada astuta avanzaba con 2 bebés en brazos. A su derecha, 2 doncellas semihumanas cargaban cada una a un par de infantes. A su izquierda, caminaba una mujer de cabellos níveos, tan hermosa que por un instante le cortó la respiración. En sus brazos también descansaba una pequeña. Cerrando la retaguardia, un hombre lobo de presencia imponente los escoltaba. El comerciante parpadeó, incrédulo. Aquella figura lupina le resultaba sospechosamente familiar. Era idéntica a la que se hacía llamar a sí mismo el eterno Playboy, Alibel. Entonces, como si una chispa encendiera la mecha de sus recuerdos, todas las piezas encajaron. Había oído rumores de que el dueño de Pleiades era un joven de cabello negro con 7 hijas, y que Alibel, el eterno libertino, le había jurado lealtad. Su mente lo ayudó a regañadientes, pero ya no cabía duda. Subaru Natsuki, el dueño de la compañía Pleiades, estaba a tan solo unos metros de distancia. Recordaba bien los murmullos que circulaban sobre él. Que no aceptaba alianzas con nadie, ni siquiera con la astuta Anastasia Osin. Que tenía una hija medio elfa y que su pareja había fallecido, adoptando después a 6 bebés más. Que era un hombre cordial con cualquiera y, al mismo tiempo, alguien valiente. Pues de no haber sido por su intervención, el incidente de Banan habría terminado en una catástrofe. Absorto en sus pensamientos, el comerciante apenas notó el cosquilleo de una sombra acercándose. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Alguien se había colocado justo a su lado. «Disculpe, por casualidad, ¿está esperando que abran la tienda?», preguntó Subaru con amabilidad. «En efecto, señor». «¿Sabe usted por qué razón respondió el comerciante, hasta que levantó el rostro y se quedó mudo. Sus ojos se abrieron de golpe al reconocer con quién hablaba. Subaru Natsuki. Subaru había decidido salir a pasear con sus hijas después de mucho tiempo. Desde la aparición de tía Dark no habían podido disfrutar de un paseo en familia. Mientras caminaban, Alibel comentó con una sonrisa ladeada: «Parece que eres famoso, Susan. Ese tipo se sorprendió al verte». Señalaba a un hombre de cabello canoso con un sombrero verde. A su lado reposaba un dragón de tierra, inquieto. El sujeto, al notar que lo observaban, bajó la mirada de inmediato. «Seguro espera que abran la tienda, pero no sabe que hoy no atienden». «Voy a avisarle», respondió Subaru, acomodando a Andrómeda y Maya en sus brazos antes de acercarse. Cuando el comerciante volvió a reaccionar, balbuceó: «Disculpe por quedarme en silencio, quisiera saber por qué la tienda no abrió». «Hoy es el día de descanso de mis trabajadores», explicó Subaru con naturalidad. «¿Descanso?»,
repitió el hombre, incrédulo. Sí, yo se los di. Se lo merecen. Antes de que Subaru pudiera continuar, Tía, cansada de esperar, se acercó a Casiopeia en brazos. Susan, tanto demoras. Si no vamos rápido, tendremos que hacer cola para entrar al restaurante. Sus ojos se desviaron hacia el extraño, y con tono inquisitivo preguntó, ¿y tú quién eres? El comerciante bajó el sombrero y se inclinó con educación. Disculpen por hacerles perder su tiempo. Mi nombre es Otto Suwen, un simple comerciante. Ah, con razón. Subaru sonriendo de lado. Disculpa, tía. Parece que Otto-san no sabía lo de los domingos. Por cierto, tengo que suponer que ibas a comprar un gran lote para revenderlo. Dijo, echando un vistazo al dragón de tierra junto a él. Otto tragó saliva. Las palabras de Subaru eran demasiado certeras. Sudaba, pero sabía que mentir sería peor. Lo siento si mi conducta le incomoda, Subaru-sama. Si le molesta, dejaré de hacerlo. Subaru arqueó una ceja, sorprendido. ¿Molestarme? Para nada. De hecho, me impresiona que logres revenderlas. Yo ya consideré 25 monedas de bronce un precio accesible, pero si hay gente dispuesta a pagar más, significa que tu esfuerzo, indirectamente, promociona mi marca. Así que no hay problema. Sonrió con desenfado. Mañana abriremos, por si acaso. Buena suerte. Otto lo miró atónito. Lo normal sería recibir un regaño, pero Subaru había dado la vuelta a la situación, incluso deseándole suerte. Ese hombre no solo pensaba en ganancias, sino en que todos pudieran acceder a sus productos. Sería cómodo trabajar para alguien así, sin darse cuenta, sus labios soltaron lo que pensaba. Subaru-sama, ¿podría trabajar para usted? El joven japonés se detuvo, confundido por la petición de arrepentimiento. Alibel, que había estado escuchando la conversación, se rascó la mejilla con una sonrisa ladeada. Susan, deberías darle una oportunidad. Mi instinto me dice que este tipo no es mala persona. Subaru soltó una pequeña risa ante la naturalidad de su amigo. Rara vez su intuición fallaba. Está bien, Otto. ¿Qué te parece si mañana nos vemos aquí a la misma hora para conversar sobre tu contrato? Otto, conmovido por la oportunidad, se inclinó profundamente. Entendido, Subaru-sama. No lo defraudaré. No hace falta él, Sama. Solo llámame Subaru. Bueno, hasta mañana, Otto. Al día siguiente, Subaru llegó acompañado de Alibel y Tibia para encontrarse con Otto. Tras varias horas de charla, repasando rutas comerciales y condiciones de trabajo, ambos sellaron el acuerdo con un presionado de manos. Subaru lo había contratado como encargado de supervisar y coordinar las operaciones de la compañía en distintas regiones de Kararagi, además de manejar los tratos y relaciones con Lugúnica. En resumen, Otto sería el puente que aseguraría que Pléyades siguiera creciendo más allá de su actual hogar. Parte 2. La empresa Pléyades había solicitado un préstamo de 150.000 monedas de oro sagrada, una suma que podía derribar imperios o levantarlos desde las ruinas. El acuerdo era claro. Cancelarían la deuda en cuotas de 7.000 monedas cada una, a lo largo de 2 años y medio. Tenían un respiro de medio año antes de que comenzara la primera cuota, pero ahora, con apenas 2 meses para dar inicio a los pagos, la presión era tan real como el peso del oro empeñado. Para asegurar aquel compromiso, Subaru puso en riesgo su empresa, hipotecándola sin titubear. Alibel, por su parte, entregó como garantía todas las casas que arrendaba en Kararagi. Ambos habían unido su destino a un salto de fe. El destino principal de aquel préstamo era la obra que se levantaría como emblema de un sueño compartido. Un nuevo hogar para Subaru y sus estrellitas, una construcción semejante a una torre de 4 pisos, erigida con madera pulida y piedra firme, diseñada para resistir el paso del tiempo. A su lado, se planeaba un gran edificio destinado a albergar 500 familias, el primer bloque de lo que sería su propio país. La obra entera demandaría alrededor de 9 meses de esfuerzo ininterrumpido. Paralelamente, se construyó un local destinado a la producción de imprentas. Allí, con la guía de artesanos especializados, se fabricaron alrededor de 200 máquinas, mientras se adquirían varias librerías al borde de la quiebra en las principales ciudades de Kararagi y Lugúnica.
En un principio, Subaru había soñado con abarcar todo Kararagi de golpe. Sin embargo, Otto, siempre con la voz de la razón, lo convenció de concentrarse en puntos estratégicos, las ciudades más populosas y aquellas que servían como puertas hacia otros países. Así, se eligieron Banan, Kyo, la sexta ciudad en el norte cercano a Gusteco, y la octava ciudad próxima a Boyaccia. En Lugúnica, los nuevos locales se establecieron en Priestella, la capital real, Picoutate y Flanders. La mano de obra fue otro de los grandes aciertos. Reclutaron a hombres y mujeres, en su mayoría semihumanos, de los barrios bajos de Kararagi. Alibel, Otto y Subaru se encargaron personalmente de su capacitación durante un mes entero, enseñándoles a operar las imprentas y manejar los materiales. En total se contrataron 400 personas, organizadas en 2 turnos que mantenían la producción activa sin descanso. Hiro, junto con 15 de sus hombres de confianza, se ocupa de supervisar todo el proceso de formación. Para trasladar papel, tinta y materiales entre ciudades, contrataron a 10 mercados recomendados. No eran simples espadachines. Los mercenarios habían sido recomendados personalmente por Alibel, y resultaron ser subordinados directores de Celia y Eris. Además de escoltar los insumos, se convirtieron en los responsables de transportar los manuscritos para encuadernar. Con el tiempo, aquel grupo sería conocido como el Batallón de las Pléyades, o, como los llamaban en voz baja, el Batallón de las 7 Hermanas. Las primeras obras publicadas llevaban la firma del propio Subaru. Bajo el título Historias de otro mundo, reunió cuentos como El Oni Rojo que lloró, La princesa Kaguya y La mariposa blanca. Del mismo modo, se inspiró en las películas que más había atesorado en su mundo anterior y las transformó en relatos escritos. El increíble castillo vagabundo, Yourname, El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke. La mayoría de aquellas historias habían nacido como cuentos improvisados para arrullar a sus hijas en las noches más largas. Pero, frente a la imposibilidad de establecer acuerdos con otros escritores, pues casi todos estaban bajo el dominio de la poderosa editorial Osin, Subaru no tuvo otra opción que recurrir a esas memorias grabadas en su corazón. Lo que en un inicio fue un acto íntimo de ternura paternal, terminó convirtiéndose en la base de un catálogo que pronto sorprendería a todo Kararagi. Cuando Subaru las compartieron con sus más cercanos, fueron recibidas con un asombro genuino. Otto y Alibel lo expresaron sin titubeos. Eran relaciones que no tenían equivalente en Kararagi, géneros enteros desconocidos en aquellas tierras. Ideas de otro mundo. Meryl entusiasmando, admirando la creatividad que Subaru había puesto en cada detalle. Tibia no pudo evitar emocionarse ante la ternura de las historias, recordando cómo habían nacido para las estrellitas. Y Tía, con un brillo orgulloso en los ojos, simplemente avanzando, consciente de que aquel talento inesperado podía marcar una nueva era literaria. Subaru, al verlos, no pudo evitar sonreír también, sintiendo que sus esfuerzos valían más de lo que jamás había imaginado. Tibia, con sus manos diestras y los bocetos de Subaru como guía, se encargó de dar vida a las portadas, mientras Meryl y Tía se ocupaban de la logística. Así pasaron 6 meses, entre la febril producción de libros y el avance inexorable de la construcción de su nuevo país. ¿Por qué se abandonó la idea de que fuera una ciudad? ¿Qué motivó a que se fundara un nuevo país? Tendríamos que retroceder 3 meses. En un hospedaje, Subaru se preparó junto a Tía, Alibel y Otto para la audiencia que tendrían en pocos días en la quinta ciudad. Meryl y Tibia se encontraron en el segundo piso, arropando a las estrellitas mientras abajo se discutía un tema inesperado. La propuesta de Tía. Susan, en lugar de aliarse a Kararagi como ciudad, ¿no sería mejor independizarse como país? Dijo Tía con seriedad, observando a Subaru. Subaru frunció el ceño, reflexionando antes de responder. Tía, fundar una ciudad y un país son cosas muy distintas. Como ciudad, seríamos la 11ª de Kararagi y yo su representante. Podríamos recibir apoyo de las otras ciudades y del propio gobierno, e incluso expandir poco a poco los derechos humanos que he redactado. Si nos independizamos, tendríamos que empezar desde cero. Además, Alibel ya comunicó nuestras intenciones a Mateo-sama. No podemos simplemente retractarnos. Tía ladeó la cabeza, con un aire preocupado.
Susan, presentimiento que intentarán usarte como un título. Contamos con tu apoyo y el del perro, pero en la reunión aceptarán cualquier propuesta que les permita explotar los recursos de mi hogar bajo la excusa de un bien común. Tiene razón, tía Sanma, añadió Otto. Natsuki-san, tus propuestas son demasiado innovadoras. Algunas podrían ser aceptadas, pero las que les perjudiquen, como la ley de los trabajadores de los derechos humanos que ha escrito, seguramente serán rechazadas. En este país, el credo principal es la ganancia. Subaru suspiró, meditando sobre las responsabilidades que ello implicaba. Ser gobernante de un país es un puesto que supera mis capacidades actuales, garantizar la seguridad de los ciudadanos, negociar con otras naciones, el futuro de muchos dependerá de mis decisiones. Alibel, que había estado en silencio, intervino finalmente. Susan, ¿recuerda cuando hablaste de fundar una nueva ciudad? Subaru ascendiendo mientras tía y Otto permanecían atentos. En ese momento me convenció de que traería un cambio positivo. Pero también sé que la mayoría siempre vela por sus propios intereses. Respetaré cualquier decisión que tomes, pero no tienes que hacerlo solo. Cuentas con el respaldo de tía-san, Otto-san, tus doncellas, Hiro-san, todos los trabajadores que han ayudado a salir adelante, mis camaradas que creen en mí, y yo que creo en ti. Subaru se quedó sin palabras, anonadado por la confianza depositada en él. Solo pudo murmurar entrecortado. Siento que me están sobreestimando un poco. Natsuki-san, intervino Otto, con una mirada seria pero talentosa, me atrevo a decir que todos, incluyéndome, creemos que te estás infravalorando. Tía y Alibela sintieron con firmeza ante sus palabras. Subaru sintió un peso en el pecho. Había superado la carga de ser idéntico a su padre, pero aún dudaba de sí mismo. Desde su perspectiva, solo había estado replicando ideas de su mundo, algo que cualquiera podría hacer, y con la ayuda indispensable de Alibel, las doncellas e incluso Sarestía. Sin ellos, criar a sus hijas habría sido un desafío imposible. En resumen, solo se sintió afortunado, no especialmente capaz. Y ahora le proponían un desafío mayor, fundar un país. El miedo lo invadió. Miedo a fracasar, a engañar a quienes confiaban en él. Sus inseguridades empezaban a tomar control. Subaru abrió la boca para responder, pero Otto lo interrumpió con un gesto de paciencia, instándolo a escuchar. Eres alguien increíble, Natsuki-san, puede que fundar un país vaya más allá de tus capacidades actuales, pero si alguien puede lograrlo, eres tú. Otto, Subaru apenas susurró, entre dudas y emoción. Otto lo miró fijamente, con una intensidad que atravesaba cualquier excusa. Natsuki-san, ¿de verdad crees que no puedes hacerlo? Puedes mirarnos a todos y tratar de convencernos, o incluso autoconvencerte, de que no eres capaz. Puedes decirle a tus hijas que realmente no puedes hacerlo. Los segundos se alargaron, transformándose en minutos. Alibel, tía y Otto lo observaron con expectación contenida. Si Subaru decidiera que no podía fundar un nuevo país, respetarían su decisión. Pero lo que realmente querían era que su elección quirúrgica desde su convicción, consciente de cómo lo percibían los demás, y no de cómo él mismo se limitaba. Quería que el que tomara la decisión fuera Subaru Natsuki, no el Subaru Natsuki inseguro que dudaba de sí mismo. Finalmente, tras varios minutos de silencio cargado de tensión, Subaru levantó la mirada, sus ojos brillando con determinación renovada. Entiendo, Otto, tía, he decidido que si en la reunión no se acepta o se llega a un acuerdo con las leyes que he propuesto fundaremos una nueva nación. Con su apoyo y mis ideas, sé que podemos hacerlo realidad. Esta vez confiaré más en mí mismo. Una sonrisa se dibujó en los rostros de los presentes. Sobre todo, la de quienes veían que Subaru, por fin, estaba decidida a creer en sí mismo. En la quinta ciudad, el emisario de la Liga de las Naciones, Kamateus, convocó una reunión donde se encontraban los representantes de cada ciudad de Kararagi. Entre ellos estaba Anastasia Osin, representando a Kyo, convocada para discutir la creación de una nueva ciudad en territorio que históricamente pertenece al hogar del Gran Espíritu del Viento. También asistieron Subaru, Sarestía, Alibel y Otto.
Este último había logrado ganarse la confianza de todos durante los 3 meses que habían trabajado juntos, demostrando eficiencia y lealtad. Los representantes de Cararaji no vieron con buenos ojos la propuesta de la nueva ciudad. Sus objeciones se centraban principalmente en 2 motivos. El primero, de carácter histórico y territorial. Creían que la Kama de Sarestía, por tradición y ubicación, perteneciente a Cararaji, y que todas las decisiones respecto a ese territorio y sus recursos, como las piedras preciosas ricas en mana, ubicadas en lo profundo del bosque sobre un acantilado, debían recaer en el gobierno del país, y no en el Gran Espíritu. El segundo y más importante, era de carácter militar y estratégico. El guerrero más fuerte de Cararaji, encargado de mantener un equilibrio de poder entre los 4 países, había jurado lealtad a la persona que planeaba fundar esta ciudad, Subaru Natsuki. Sumado a esto, Subaru contaba con Azarestía, el gran espíritu del asesinato, como espíritu contratado. Con solo esos 2 nombres, su arsenal superaba con creces a casi cualquier grupo de mercados que cada ciudad pudiera movilizar en un conflicto hipotético. Y lo peor para ellos, desconocían las raíces y capacidades completas de Subaru Natsuki. Aún así, los representantes decidieron tolerar la propuesta, siempre y cuando la nueva ciudad permaneciera como la 11ª ciudad de Cararaji. Subaru podría actuar como su representante, pero estaría sujeto a las leyes del país. Con antelación, Subaru les había presentado un borrador con las leyes que deseaba implementar en su ciudad. Cada uno las había leído con atención, evaluando minuciosamente qué podía beneficiarlos y qué iba en contra de sus intereses. Estas debían ser aprobadas por la mayoría de los representantes, quienes, aunque renuentes, acordaron aceptar algunas de ellas. Esto le daría a Subaru la sensación de ser escuchado y, al mismo tiempo, les permitiría aprovechar ciertas conexiones del futuro representante como el poder de Tia o la influencia de Alibel, para el supuesto bien común de Cararaji. La sala de la 5ª ciudad estaba impregnada de un aire solemne, pero cargada de tensión. Cada representante de las 10 ciudades de Cararaji ocupaba su lugar alrededor de la larga mesa de madera, todos con la mirada fija en el centro. Subaru Natsuki, acompañado de Sarestí a su izquierda, Alibel a su derecha y Otto cerca, atento a cada detalle. Anastasia Osin representaba a Kyo, con expresión neutra, evaluando cada gesto de Subaru. En el extremo opuesto, Kamateus, el emisario de la Liga de las Naciones, se enderezó sobre su asiento, cruzando los brazos mientras su voz llenaba la sala. Buenas tardes, Subaru-sama, Sarestía-sama y Alibel-sama. Gracias por tomarse el tiempo para asistir a esta audiencia. Subaru inclinó levemente la cabeza, respondiendo con respeto, pero manteniendo su habitual tono tranquilo. Buenas tardes, Mateus-sama. Gracias a usted y a los presentes por permitirme participar. Mateus ascendió y se inclinó levemente hacia adelante, con la mirada fija en Subaru. Directo al grano, Subaru-sama. Hemos revisado las leyes que ha propuesto para su ciudad y debo informarle que varios artículos no han sido aprobados. Subaru frunció el ceño, anticipando lo que venía. Por ejemplo, continuó Mateus, el artículo que establece que nadie estará sometida a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas, no puede ser aprobado en este momento. Como usted sabe, si hay niños o semihumanos en las calles, las ciudades pueden acogerlos y emplearlos en tareas que consideran útiles para la sociedad. Su implementación estricta podría causar fricciones con las costumbres y estructuras laborales actuales. Subaru tragó saliva, sintiendo cómo la tensión aumentaba, mientras Mateus continuaba. El artículo de derechos laborales también ha sido rechazado. Cada empresa tiene autonomía para manejar sus políticas, y cada ciudadano decide dónde desea trabajar. Imponer esta ley en su ciudad podría generar descontento, incluso provocar revueltas que afectarían la estabilidad social y económica del país. Subaru avanza lentamente, consciente de la lógica detrás de cada objeción, pero sin ceder en sus convicciones. En cuanto al artículo toda persona tiene derecho a la educación, dijo Mateus, apoyando los antebrazos sobre la mesa, no podemos aplicarlo de forma general. Destinar recursos a ciertos sectores de la población sin esperar retorno representa un gasto que no genera ganancias.
Claro, podríamos imponer que los beneficiarios devuelvan la inversión a través del trabajo, pero eso eliminaría gran parte del espíritu de la ley. Por motivos similares al artículo anterior, tampoco podemos permitir su implementación tal como usted la propone en su ciudad. Subaru respiró hondo, dejando que sus ojos recorrieran a todos los presentes. Cada representante lo miraba con expectación, algunos calculando, otros evaluando, pero todos conscientes de la influencia que tendría su decisión final. Sarestia lo observaba con expresión seria, Alibel mantenía la calma habitual pero con la mirada penetrante, y Otto apenas contenía la tensión, listo para intervenir si era necesario. Subaru se recostó levemente en su silla, cruzando los brazos mientras recorría con la mirada a los representantes, midiendo la tensión que flotaba en el aire. Su voz, firme pero calmada, rompió el silencio. Entiendo sus preocupaciones, comenzó, pero permítanme ser claro. Estos artículos no son negociables. La esclavitud, los derechos laborales y la educación universal son la base de la ciudad que quiero fundar. No se trata solo de leyes, sino de principios que garantizarán que nadie quedará desamparado. Representante de la cuarta ciudad, frunciendo el ceño. Subaru Dono, imponer esto podría generar conflictos. Subaru alzó una mano, interrumpiendo con precisión quirúrgica. Sí, lo sé. Pero si quiero fundar una ciudad distinta, debo asegurar que cada habitante tenga seguridad y oportunidades. Pueden negarse a implementarlas en el resto de Kararagi, pero aquí no se negocia. Alibel, sentada a su derecha, intervino con un simple gesto y un tono sereno. Susan tiene razón. Quien viva en esta ciudad seguirá estas reglas. Nada más. Otto, apoyando la espalda en la silla, agregó con calma. Además, la estabilidad no se logra eliminando leyes justas. Se logra con la planificación. Subaru Samaya pensó en cómo mantener el equilibrio. Tía, con un tono firme pero respetuoso, añadió. Y recuerden que Subaru cuenta con mi apoyo y el de Alibel. No van a poder revertir esto sin enfrentarse a todos nosotros. Subaru inclinó levemente la cabeza hacia ellos, sintiendo la confianza que le brindaban, y continuó. La esclavitud jamás será permitida aquí. Derechos laborales no son negociables. Cada trabajador decide dónde y cómo desea trabajar, con seguridad garantizada. Y la educación, cada niño, cada semihumano, tendrá acceso. Podrán decir que es un gasto, que no trae ganancias, pero yo no busco ganancias. Busca que esta ciudad sea un hogar digno para todos. Se hizo un silencio pesado. Los representantes intercambiaban miradas, sopesando la determinación de Subaru y la influencia de sus aliados. Uno de los representantes de la tercera ciudad frunció el ceño y golpeó ligeramente la mesa. Subaru Dono, con todo respeto, nadie gana con esa ley de abolición de la esclavitud. Los niños y semihumanos en las calles podrían aportar a la economía si fueran asignados a trabajos, está desperdiciando recursos. Otro representante, de la novena ciudad, intervino. Y los derechos laborales, cada empresa debe decidir cómo manejarse. Imponer reglas estrictas solo generará conflicto y reducirá la producción. Subaru los miró, imperturbable, y cruzó los brazos. No se trata de beneficios inmediatos. Nadie debe ser obligado a trabajar contra su voluntad. Si aceptamos explotación y servidumbre porque conviene, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? Otto intervino de manera más pausada, casi estratégica. Desde mi experiencia, la gente confía más en un líder que mantiene sus ideales. Si ceden ahora, perderán respeto y estabilidad a largo plazo. Justo cuando varios representantes abrieron la boca para objetar, Anastasia, que hasta ahora había permanecido en silencio, levantó la mano con un aire diplomático. Permítanme intervenir. Aunque provengo de Kyo, debo decir que apoyo lo que Natsuki-sama propone. Sus leyes buscan un bien mayor. No podemos juzgar solo por beneficios inmediatos. Osim-sama, ¿de verdad respalda estas leyes? Pueden desestabilizar toda la economía de Kararagi. La abolición de la esclavitud y la imposición de derechos laborales generará revueltas, reducirá la producción y afectará el comercio en todas nuestras ciudades. Otro agregó, señalando discretamente un mapa del país. Incluso esta ley de educación, destinar recursos sin retorno económico pone en riesgo la sostenibilidad del país.
no se puede ignorar. Anastasia mantuvo la compostura, pero por dentro se removía una mezcla de sorpresa y admiración. Lo que Subaru proponía era radical, sí, y algunos artículos ciertamente podrían generar problemas para Kararagi. Pero había algo en su enfoque que la cautivaba. Provenía de alguien que veía más allá de los límites de su mundo. Él no estaba atado a la tradición ni a la política establecida. Pensaba diferente, como alguien más allá de la gran cascada. Quizás esto sea un cambio para mejor, algo como lo que hizo Osin de los Páramos, pensó, registrando las ideas audaces de su ídolo de infancia. Sabía que apoyar a Subaru era lo correcto. Si la reunión fracasaba, se perderían recursos estratégicos en la cama de Sarestia y, peor aún, arruinaría la incipiente relación de confianza que había comenzado a forjar con él. Anastasia respiró hondo y, con voz firme, respondió. Aprecio los riesgos que mencionan, pero creo que las propuestas de Natsuki-sama deben ser escuchadas. Aunque algunos artículos podrían afectar a Kararagi, su visión apunta a un bien mayor. No podemos desecharla solo por miedo a cambios permanentes. Mateus frunció el ceño, mirando a Anastasia con atención mientras procesaba sus palabras. Su perspectiva era razonable, y no podía negar que había algo convincente en la firmeza de la joven representante de Kyo. Sin embargo, al levantar la vista hacia el resto de los representantes, vio que la mayoría seguía negándose, discutiendo entre ellos, murmurando sobre los riesgos y la inestabilidad que podrían generar las propuestas de Subaru. Finalmente, Mateus suspiró y se dirigió a Subaru con voz solemne. Subaru-sanma, aunque comprendiendo el punto de vista de Anastasia-sanma, debo decirle que, en este momento, no podemos aprobar la creación de una nueva ciudad que pertenezca a Kararagi. Subaru sintió como un pequeño escalofrío le recorría la espalda. La tensión en la sala era palpable, y temía que la reunión terminara sin resultados favorables. Resopló con un opok, aceptando que por ahora no podría llegar a un acuerdo y que tal vez en el futuro, la situación nunca podría cambiar. Levantó la mirada, respiró hondo y habló con voz firme, dejando que todos lo escucharan. Entiendo. En todo caso, la propuesta de que una nueva ciudad se integre a Kararagi queda anulada. Por ello, decidió que en vez de formar una ciudad afiliada a Kararagi, fundaré un nuevo país. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Todos los representantes, incluida Anastasia, se quedaron boquiabiertos ante la declaración de Subaru. Algunos intercambiaron miradas incrédulas, otros murmuraron entre sí, incapaces de procesar de inmediato lo que acababan de escuchar. Mateus frunció el ceño, inclinándose levemente hacia adelante. Subaru-sanma, ¿a qué se refiere con fundaré un nuevo país? Subaru cruzó los brazos, firme, sin titubear. Crearé una nación desde cero. Desde sus leyes hasta su organización, será completamente independiente. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Varios representantes alzaron la voz al mismo tiempo, intentando imponer su autoridad. Pero usted no tiene derechos sobre ese territorio. Exclamó uno. Ese terreno pertenece a Kararagi, no puede decidir de manera unilateral, agregó otro, visiblemente indignado. Tía, cansada de la discusión, se levantó con un suspiro profundo, irradiando autoridad. Su voz cortó de inmediato las protestas. Basta. Ese territorio ha sido habitado por mí desde hace más de 400 años, incluso antes de la llegada de ese Osin. Los representantes se quedaron en silencio, sorprendidos por la firmeza del espíritu. Tía continuó, con mirada directa hacia ellos. Por lo tanto, yo decidí quién tiene permitido ingresar. Y como Susan tiene un contrato conmigo, él también tiene derecho a decidir en conjunto. Subaru ascendió, reforzando sus palabras con convicción. Exacto. Todo lo que tía ha dicho es la verdad. Con su permiso y mi contrato con ella, esta tierra es nuestra base para fundar la nueva nación. Anastasia frunció el ceño, con los labios apretados mientras pensaba en voz baja. Esto es lo peor que podía pasar, pero mantuvo la compostura y se dirigió a la sala con voz clara. Natsuki-sanma, tal vez podamos encontrar un punto medio. Si logramos negociar ciertos artículos, podríamos llegar a un acuerdo sin causar un conflicto abierto. Subaru negó con la cabeza, con un suspiro corto pero firme. No, Anastasia-sanma, lo he pensado bien.
Mi visión nunca coincidirá con la de estos representantes. Ellos enfatizan solo las ganancias y dejan de lado el factor humano. No puedo aceptar ceder en eso. Mateus intervino, con gesto preocupado. Subaru-sama, considere los riesgos. Fundar un país independiente en este territorio sin respaldo oficial de Kararagi puede ser peligroso. Cualquier país vecino podría invadirlo, y Kararagi no estará obligada a apoyarlo ni a respaldarlo militarmente. Subaru se recargó en su silla, con calma pero determinación. Lo sé, Mateus-sama. Pero incluso en ese caso, podemos buscar acuerdos con Kararagi. No necesitamos su respaldo directo para actuar, siempre podremos negociar tratados o pactos comerciales, diplomáticos y de seguridad. Mi prioridad son los ciudadanos y no simplemente la conveniencia de una ciudad o el lucro de unos pocos. Mateus frunció el ceño, mirando a Subaru con evidente preocupación. Subaru-sama, ¿qué podríamos negociar para llegar a algún tipo de acuerdo? No podemos simplemente respaldar la creación de un país independiente sin ningún beneficio. Ali Bell se adelantó, su voz calmada pero firme. Mateus-sama, si Kararagi decide involucrarse en algún conflicto bélico, podrán contar con mis fuerzas. No habrá necesidad de dudar de nuestra lealtad ni de nuestra capacidad de intervención. Tía, cruzando los brazos con su habitual expresión seria, asintió. Lo mismo digo. Susan y yo misma podemos garantizar la seguridad en caso de que haya amenazas externas. Kararagi no tendría que preocuparse por el despliegue militar. Subaru, con una sonrisa confiada, añadió. Además, Mateus-sama, podemos negociar aspectos económicos. Podré ofrecer a Kararagi un precio especial por las piedras de maná ubicadas en mi nuevo país. Y no solo eso, compartiré todas las innovaciones que introducimos en nuestra nación. Tecnología, técnicas de cultivo, mejoras en el comercio, todo podría beneficiar a Kararagi si así lo desea. Pasaron varios minutos en silencio, cada representante procesando lo que Subaru había dicho. Finalmente, Subaru rompió el silencio. Mateus-sama, ¿aceptará mi propuesta? Porque, con o sin el apoyo de algún país, voy a fundar mi nación. Mateus lo miró fijamente, con el ceño fruncido. Subaru-sama, ¿quiénes habitarán ese país? Lo que propone, es, por decirlo suavemente, bastante irrealista. Subaru irritando, grabando la conversación con Ali Bell. Ya tengo un grupo de personas en mente. Aquellas razas que desean habitar allí, algunos hombres topo, y también personas de los barrios pobres de Kararagi que quieren un nuevo comienzo. No es solo un sueño, es una oportunidad para ellos. Mateus se reclinó en su silla, pensativo. Comprendió de golpe que su intención de integrar esa ciudad a Kararagi jamás se cumpliría. Subaru y los que lo respaldaban tenían un enfoque totalmente distinto, centrado en las personas más que en las ganancias. Respirando hondo, Mateus se dirigió a los 10 representantes. Escuchen, no vamos a llegar a un acuerdo con los artículos de derechos que Subaru-sama ha redactado. Pero tenerlo como aliado, esa es la mejor manera de asegurar una conexión con su país. Beneficiará a ambas partes. Anastasia fue la primera en responder, con voz firme. Estoy de acuerdo. Las ideas de Natsuki-sama merecen nuestro respaldo. Un representante murmuró en desacuerdo, dudando de la viabilidad de la propuesta. Sin embargo, tras un breve intercambio de opiniones, 6 representantes terminaron respaldando este nuevo lazo con Subaru. Mateus ascendió y, con voz clara, aprobó oficialmente la alianza entre Kararagi y Sepiria, el nombre del nuevo país. La alianza será por 4 años, declaró Mateus, y, dependiendo de cómo se desarrolle la relación, podrá renovarse en el futuro. Y así se reconoce oficialmente la creación de un nuevo país. Sin embargo, su presentación al mundo no sería inmediata.